Bueno, mi nombre es Rolando Millaguala, vivo en el AF, somos los papás de Nathan Alú. Chicos, ¿están recién llegados? Sí, llegamos ayer a las 11:30 a Esquel y de ahí llegamos a las 3:30 acá. Llegamos a las 3:30 acá a Cusán. ¿Después de cuántos meses, chicos? Después de 11 meses y un día. Nosotros nos fuimos el 9 de septiembre a Buenos Aires y permanecimos todo este tiempo allá. Abby, ¿cómo empieza todo? Arrancó, bueno, le veía una lucecita en los ojos, un reflejo, más llamarían, como si fuese ¿viste cuando alumbras a un gatito que le brillan los ojitos? Bueno, así, cada vez que yo lo veía así, era cerca de la ventana, eso con la luz del sol. Y bueno, en un principio yo lo veía nada más porque era, ¿cómo es? Porque bueno, pasaba más tiempo con él y todo, y era, depende de cómo lo miraras, que se le veía, qué sé yo. Después con el tiempo, con el pasar de los meses, empezamos a notarlo todos. Entonces fue en ese momento que decidimos llevarlo a un oftalmólogo. ¿Cuánto tenía tu bebé en ese momento? En ese momento tenía 8 meses. Cuando decidimos llevarlo a un oftalmólogo, ya nos dieron un diagnóstico y era cataratas, que era algo que teníamos que operar. Pero con urgencia, nos dijeron, ¿viste? Porque bueno, como que ya tenía estaba muy avanzado, digamos. Entonces nos fuimos, primero en un principio nos fuimos a Bolsón a ver un oftalmólogo y después nos fuimos a Esquel como a buscar una segunda opinión, digamos, porque claro, el oftalmólogo de Bolsón nos mandaba a Bariloche y ya era salir, digamos, de la provincia y no nos cubría tampoco la obra social ni nada. Entonces nos fuimos a Esquel y en Esquel, bueno, también nos dijeron lo mismo, que tenía cataratas y que tenía que ser operado con urgencia. Entonces la médica nos tramitó todo para irnos, nos dijo o nos íbamos a Comodoro era, o nos íbamos a Buenos Aires. Pero fue todo muy rápido, como que para nosotros decimos quizás ella sabía que había algo más, pero no tenía como las herramientas para decirnos, viste que no hay, digamos. Entonces, bueno, nos hizo todo el papelerío para hacer un traslado a Buenos Aires. Y bueno, en una semana ya teníamos todo listo porque la obra social activó muy rápido y en una semana ya nos tenía los pasajes, nos tenía el hospital y el profesional que nos iba a atender y el hotel también en Buenos Aires. Así que bueno, un 9 de septiembre viajamos a la ciudad de Buenos Aires, dejando a nuestra pequeña acá con su abuela. Y allá, bueno, vimos a la oftalmóloga, viajamos un lunes, un miércoles vimos a la oftalmóloga y ya de entrada nos dijo que no era el diagnóstico, o sea, no tenía un diagnóstico correcto. Así que nos dijo qué tipos de estudio vamos a hacer y ya más o menos nos dijo qué podía llegar a hacer. Nos dijo que tenía las retinas desprendidas y que había que buscar las causas. Así que ahí en ese momento nos mandó a hacer resonancia y ecografía en los ojitos. Y bueno, ya para el viernes de esa semana ya nos habían dicho que era retinoblastoma, que es un tipo de cáncer que se da en niños principalmente. Retinoblastoma es un tipo de cáncer que se da en niños. Hay 40 casos al año en el país, pero hay un porcentaje más chico del tipo de cáncer que él tenía, que es bilateral, que se presenta en ambos ojitos. Por lo general es unilateral, pero a él se le presenta todo el bilateral. Bueno, nos empezaron a atender en el hospital británico cuando él, después de los estudios, tuvo una infección. Entonces por esa causa se le inflamaron ambos ojitos y con el pasar de los días se le fueron cerrando. Empezó con un tratamiento por infección y ya
lunes o martes o sea, esto fue el viernes, pasó todo el fin de con el tratamiento por infección y el lunes o martes fue, no recuerdo bien ahora, que arrancó ya con quimioterapia. O sea que fue todo, para nosotros fue todo muy, muy rápido y muy de golpe, digamos, porque era como, estábamos con un diagnóstico, llegamos allá, nos cambiaron el diagnóstico y ya en menos de una semana estábamos arrancando con quimioterapia, así que fue todo muy, muy de golpe. ¿Cuántos años tenés? 25. 24 cuando empezaste Sí. con esto. 24. ¿Cómo te fortalecías vos en esos momentos? Porque no era una noticia agradable para una mamá No. de ninguna edad cuando pasa una cosa así. Sí. Y yo siempre estuve con la fe puesta en Dios, siempre, siempre, y creo que es lo que me ha dado la fortaleza para afrontar todo esto, porque no es fácil, pero aún así creo que en todos los momentos más difíciles era como la que estaba ahí tratando de levantar, pero yo creo que el único que nos da la fortaleza para afrontar una cosa así es Dios. No tengo otra. Rolando, ¿cómo fue desarrollarse de acá y irse a una ciudad grande con todo esto, no? Y al principio es difícil por el hecho, primero que, como decimos muchas veces, nos fuimos de paseo, todo se presentó muy rápido. Creo que también la rapidez de que sucediera todo esto hace a que uno no piense mucho. Una de las cosas, como dijo Abby, que nos costó mucho fue dejar a nuestra nena, que tiene 3 años nada más, en ese momento tenía 2. Esa fue la parte más difícil y de extrañar y de estar en una ciudad que no era nuestra, en un lugar que no conocíamos, que manejarse era distinto, que por ahí uno ve en la tele y da miedo, pero sin embargo en esos momentos de que sucedían cosas uno salía a cualquier horario sin darse cuenta, inclusive por ahí andaba a las 3, las 4 de la mañana esperando un taxi para ir a un lado u otro y no lo pensás, no pensás todo eso, digamos. Y creo que sí, o sea, lo que sí se extrañaba siempre era la familia, digamos, de tener esto de acercarse y tomar unos mates o de tener esos abrazos contenidos siempre, ¿no? Sí. No, y no teníamos horario. Nosotros las primeras noches, los primeros días no dormíamos prácticamente. Primero porque llegamos y él ya el martes había arrancado con quimioterapia y era que sonaba la bomba, que había que llamar a la enfermera, que la enfermera venía, que hacía el cambio de turno, que la temperatura, que esto, o sea, como que no dormíamos. Entonces hubieron varias noches que nos desvelábamos tomando mates. A veces aprovechábamos a la noche para poder charlar nosotros, para poder tomar algunos mates tranquilos mientras él descansaba. Y en el día era todo el tiempo médicos distintos, entrando y saliendo, enfermeros. Así que sí, es como que eso, digamos, toda la situación te lleva, a veces creo que si hoy mirás hacia atrás no sabes cómo lo hiciste. No, esa es la realidad. No sabes cómo enfrentaste un montón de cosas porque es difícil. En ese momento no lo pensás, o sea, lo vas haciendo. Entonces, como salga, lo vas haciendo. Abby, ¿cómo fueron esos días ya en los hospitales que tuviste que pasar? Bueno, lo que sí, cuando él perdió la visión, desarrolló mucho la parte auditiva y era increíble también eso porque él, por ejemplo, sabía cuando venían las enfermeras, cuando entraban los médicos, él lo sabía. Por ejemplo, cuando entraban las enfermeras, él decía el pipí, que era el tomar la temperatura. Cuando entraban los médicos era el pum pum del corazón y así. Y cuando entraban los mozos, también decía a comer, gritaba. Entonces era increíble porque, por ejemplo, se caía algún juguete y él sabía qué juguete era. Había desarrollado muchísimo los oídos, o sea, identificaba cada sonido, las voces, eso fue increíble. Bueno, en ese momento también nos dijeron que él iba a perder su ojito izquierdo
porque el tumor estaba muy avanzado y ha llegado a tomar el nervio óptico. Entonces ya sabíamos que el ojito izquierdo no lo iba a poder recuperar. Y nos hablaron de la enucleación del ojito, porque bueno, tenían que sacar todo lo que pudiera llegar a poner en riesgo, porque ese ojito ya no iba a ver. Entonces tenían que sacarlo para evitar que ese tumor que estaba ahí se expandiera más. Bueno, tuvo muchas infecciones y a causa de esto pasamos mucho tiempo internados. Así que, bueno, entró muchas veces igual al quirófano, le colocaron los portacar que van debajo de la piel en el pecho. Y le colocaron 2 y los 2 se le infectaron. Después le colocaron vías centrales que van en el cuello. Esas le colocaron 3, también se le infectaron. Así que, bueno, pasamos la mayor parte del tiempo internados. Y en ese momento fue cuando llegó la familia, porque fueron momentos muy difíciles y también teníamos a ella, que después de un mes se fue para allá. Estuvo un mes en Kusame, después de un mes se fue para allá con nosotros. Y desde ese momento, desde que estuvo ella allá, estuvieron viajando varios de nuestros familiares, hermanos y nuestras mamás. Así que tuvimos todo el apoyo, todo ese tiempo más difícil tuvo todo el apoyo de la familia también. Bueno, él empezó a ver después de la tercer quimio más o menos, y nos dimos cuenta por separado, pero nadie quería decir nada, porque primero, bueno, yo en un momento le hablé, lo tenía sentado enfrente, así a UPA, digamos, y le hablé y se dio vuelta y me miró. Y yo en ese momento era como, tampoco quería generar ilusiones, así que bueno, eso no fue algo que no contamos, porque fue como que cada uno por su lado se fue dando cuenta de. Y bueno, y él también le había pasado así, que le habló y también había notado que lo miró. Pero bueno, ninguno quiso decir nada porque tampoco era como, o sea, ya no habían dicho que quizás no veía y bueno. Hasta que en un momento, bueno, lo charlamos y le conté lo que me había pasado y me dijo, a mí también me pasó. Y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que veía. Era algo que como que los médicos tampoco le comentábamos y como que tampoco nos querían decir nada porque era como, quizás les parece, porque dice como cómo se veía claro, porque desarrolló mucho lo auditivo, digamos. Entonces como que tampoco ellos querían decirnos sí, está viendo. Tuvimos igual consultas con la oftalmóloga en ese momento, pero no, como que no sé, como no se terminaban de convencer, digamos, de que él estaba bien. Y nada, por todos se fueron dando cuenta ahí cuando lo veían, digamos, cuando llegaban allá y lo veían, se daban cuenta que él estaba bien. Y fue avanzando eso cada vez más y hasta el punto de, o sea, creo que cuando nos creyeron fue cuando él lo vieron que agarraba cosas, por ejemplo, que dirigía la mirada y agarraba cosas. Y bueno, eso fue el momento más feliz después de la tercer quimio. ¿Abby cree en los milagros? Sí, mi hijo es un milagro. Mi hijo es un milagro. ¿Cómo lo viviste vos? Creo que Abby resumió un montón de lo que pasamos, digamos. La parte más difícil fue cuando él nos dejó de ver. No las pasábamos rezando y orando para que él se recuperara. Y nos teníamos mucho miedo porque decíamos, y ahora si esto es así, ¿cómo se sigue? No era fácil. Pero siempre tuvimos fe. La fe fue siempre. Pasábamos muchas horas, vivimos muchas cosas por separados también, porque como nuestra hija estaba allá, nos teníamos que dividir. Entonces Abby pasaba horas allá, las noches las pasaba toda ella y yo durante las tardes. Entonces cada uno fue viviendo muchas cosas diferentes también, ¿no?
Y como decía Abby, esta parte en la que él empezó a ver, lo fuimos notando por separado. Hubieron muchas cosas que me dejaron muy marcado, y una de las cosas es que digo siempre, que un día la psicóloga nos dijo, cuando supimos que él iba a perder un ojo. Y ella nos decía perder un ojo para ganar una vida, porque esa era la realidad y no podíamos cambiarlo. Eso no se podía cambiar. Pero cuando nos dijeron que no sabían si él iba a ver de su otro ojito, ahí sí, esa parte fue muy difícil. Pero siempre nos abrazamos a la fe. Es más, una de las frases que tenemos como lema es abrazados al milagro de vivir, que es de una canción. Y creo que en ese momento también empezamos a ser más fuertes y a tenerlo a pensar que este milagro podía ser. Y cuando empezó a ver, obviamente, que la felicidad que teníamos fue mucha, y compartirla también. Al principio no queríamos contar porque no sabíamos cuánto él iba a tener de visión, no sabíamos si esto era, hasta creer por momentos que no era real, digamos. Pero no, fue un milagro, Lo del Hospital Austral fue después de la operación de la enucleación del ojito. Después de la enucleación del ojito nos dijeron que tenía que arrancar radioterapia. Entonces empezamos a hacer todo lo de la radioterapia, todos los trámites y bueno, los estudios necesarios para arrancar la radioterapia, que fue algo que cambió después porque bueno, no teníamos comunicación con la oncóloga que teníamos en el Hospital Británico, solo con la doctora Fandiño teníamos comunicación en ese momento. Entonces ella nos sugirió nuevo tratamiento, que es quimioterapia intraarterial, que este tratamiento lo hacen en el Hospital Austral. Nos sugirió ese tratamiento que era para el ojito derecho, que es el que tiene visión, porque la radio era para el ojo izquierdo, el ojito, y bueno, en anatomía patológica salió que ese ojito ya quedó limpio, o sea, no tenía restos de nada. Entonces nosotros pensábamos en esto de que quizás por ahí no sea, obviamente que lo indicó una oncóloga y todo, pero no era quizás tan necesario en ese momento porque el otro ojito seguía el tumor ahí. Entonces creímos que era lo mejor y nos fuimos para el Hospital Austral a arrancar con ese nuevo tratamiento. Bueno, allá conocimos a su oncóloga actual, la doctora Varela, que nos recibieron súper bien, y bueno, y esta quimio también fue mucho menos invasiva para él. Eso era lo mejor de todo, que la quimio sistémica arrasa con todo, arrasa con lo bueno, lo malo, y por eso también, bueno, se le vienen abajo las defensas y hay que hacer transfusiones y todo eso. Y esta quimio, una sola vez se le bajaron las defensas, por ejemplo, que para nosotros era súper raro estar mucho más tiempo en la casa que en un hospital. O sea, íbamos por la mañana y ya a la tarde teníamos el alta y él andaba re bien. O sea, una de las cosas que nos decían siempre era que tratar de que ese día no camine porque, bueno, ingresan por la arteria femoral. La arteria femoral y hasta llegar al ojito por medio de un catéter y ahí le aplican la quimio. Entonces una de las cosas que nos decían siempre los médicos era que tratáramos de que ese día tenga la pierna derecha, que no camine, y él salía corriendo del hospital porque no lo podíamos frenar, así que así de bien estuvo en ese tiempo y también achicó muchísimo el tumor de su ojito. Bueno, apenas llegamos al Hospital Austral, conocimos a una madre de una niña que tuvo leucemia. Ella estuvo, ya casi estaban por terminar el tratamiento, y bueno, ella nos agregó enseguida, ese día que nos conoció, nos agregó a un grupo de padres. Entonces eso fue
eso fue re lindo porque fue conocer muchos otros casos, también por ahí si a uno le surge una duda, sacarte la duda ahí y es genial porque ahí uno va conociendo o sabiendo muchas de las cosas que tal vez él pasó, que fue algo que en un principio fue difícil porque era no saber, él no nos sabía comunicar qué le dolía o qué le estaba pasando en el momento. Para mí eso fue difícil igual, porque él lloraba y yo no sabía qué le dolía, o sea, porque sí me decían a veces cuando gente que sabía de personas que tuvieron cáncer y que pasaron por tratamiento de quimioterapia, pero bueno, él puntualmente no sabía decir qué le dolía a él, digamos, qué le pasaba a él. Y nada, conocer saber, o sea, estar en ese grupo fue lo mejor porque por ahí nos sabían guiar con cosas que uno no sabe. Y bueno, pasaron momentos duros. Sí. ¿Cómo llegan, chicos, al momento de ese video hermoso que publicaron en las redes, de caminar y tocar la campana? Bueno, y a tocar la campana llegamos porque bueno, supimos que había una campana, porque en el momento en el que Ney terminó el tratamiento ahí, no había una campana. Entonces, en ese momento supimos y bueno, hablamos con las enfermeras y todo, que quedó comunicación y nos dieron el ok, así que decidimos como darle cierre a todo esto, digamos, porque no lo habíamos hecho hasta ese momento. Bueno, así que así llegamos a ese momento y bueno, también fue su cumpleaños ese día, el 31 de julio. Fue su cumpleaños, así que por eso elegimos ese día para hacerlo. Igual después subimos el video más adelante en el momento en el que tuvimos la última consulta con nuestra oftalmóloga Carolina. Nos dio el ok, que ya estaba todo listo para venirnos. Ahí fue cuando subimos el video recién de ese día de que tocó la campana. ¿Qué mensaje le dejarían a todas las mamás y a todos los papás que están viviendo una situación como esta? Yo creo que primero, como dijimos en un momento, es la fe. Sí. La fe lo es todo. Nuestro hijo estuvo en oración y de todos, de distintas religiones, de gente que ni conocemos, de gente que no sabíamos tampoco, porque después nos enteramos de muchas personas que lo tenían en oración a él. Así que es tener fe. Nuestro hijo había quedado sin ver por 2 meses y él salió adelante, y si lo ven ahora lo van a ver corriendo, lo van a ver jugando, lo van a ver súper activo. Siempre fue activo igual, ese tiempo que él no veía igual fue activo, pero verlo que se maneja y que va y que es lo más lindo, y es la fe lo que... Sí, aferrarse a Dios es lo mejor que pueden hacer en estos momentos. Aferrarse a Dios en la familia, las personas que tienen cerca, que se acercan a ustedes, porque quizás también hay veces que por ahí también hay personas que no son familia, pero se acercan a vos igual en estos momentos. Creo que también en eso, como le decía Abby, en todo eso está Dios, porque nos mandó personas en los momentos justos, personas que no conocíamos, que nos pasó de conocer a alguien en el hotel de Cero, que ella estaba transitando por un cáncer en la lucha esa, y ella nos decía: acá se vale llorar, patalear, tirarse al piso, pero no se vale quedarse tirado, hay que levantarse y seguir. Y creo que como ella hubieron muchas personas, y obviamente la familia que siempre estuvo con los mensajitos, siempre estuvieron, en cada detalle estuvieron.
Chicos, bueno, ayer llegaron al aeropuerto de Esquel. Sí, ¿Cómo fue el recibimiento? fue re lindo y bueno, una idea que tuvimos fue escribirle al piloto, porque bueno, eso todavía no lo subimos. Le pedimos al piloto si podía saludarlo, y porque es digno de festejo, de un festejo así, y que la gente sepa que su caso también, porque él es un milagro. Entonces nosotros por eso decimos escribirle una nota al piloto pidiéndole un saludo, así que antes de bajar del avión él leyó la nota y bueno, pidió un aplauso de los pasajeros, y también bueno, después el saludo de la gente también. También nos pidieron bajar al último, así que tuvimos que esperar a que bajen todos. Después larga la espera esa, y bajar nosotros para poder pasar directo, que no, ya sabían que nos estaban esperando. Así que tuvimos el saludo de Aerolíneas, y cuando bajamos estaba la familia ahí y otras personas también Que no conocíamos. que se acercaron a saludarnos, así que fue re lindo. Después, bueno, cuando nos vinimos, llegamos hasta el cruce de Maitén, que también esperábamos ahí a una prima de Maitén, que se llegó hasta ahí y después nos acompañó en caravana hasta acá. Y cuando llegamos acá, fue re loco, porque yo no esperaba tanto, o sea, no esperaba que estuviera tanta gente, la verdad. Inclusive no sabíamos cómo iba a ser esto, ¿no? Nosotros veníamos pensando, nos frenamos un rato antes para, bueno, decirle a mi cuñado que pase adelante, vaya él adelante, y nosotros, porque nosotros teníamos problemas con la bocina, porque en realidad la idea nuestra era llegar directamente a la plaza, pero cuando hicimos, porque hay una pequeña curva, cuando hicimos la pequeña curva vimos que habían autos y personas por... No, fue terrible, fue terrible. Y bajarse del auto y empezar a recibir los abrazos, un montón de abrazos, y la emoción de inclusive de muchos niños que quizás nosotros uno no tiene relación, viste, que estamos en un pueblo que es chiquito y todo, pero por ahí uno no tiene mucha relación quizás. Y no, fue re lindo, hermoso fue, y recibir esos abrazos de los niños también, que ellos con tanta sinceridad, viste, y todo re lindo, hermoso, fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Todos los abrazos que muchas veces en todo este tiempo hicieron falta, y los recibimos ayer. Bueno, nuevamente agradecerles, chicos, y yo caí de rebote acá y ahora me doy cuenta que Ailú pintó de amarillo Samen. Sí. Sí, creo que esto es como lo planteamos en algún momento, ¿no? No solo por él, sino también por todos los chicos, todos los niños que les toca pasar este tipo de batalla. También creo que es eso, es un signo de esperanza, es un signo de milagro todo esto. Entonces es hermoso haber visto un pueblo vestido de amarillo, porque esa era la consigna, y ver que tenían pulseras, que tenían carteles, cada niño hizo un cartel distinto. Ahí los tenemos todos porque nos los fueron regalando, así que sí, Alu vistió a Cusamen de amarillo. Bueno, primero agradecerte a vos por haberte llegado, como decís, de rebote, pero estás acá y eso es lindo. A todo también Radio Nacional, que también en algún momento se acercó, o sea, con una llamada para saber de la historia de él, que por ahí nuestra idea era también que se conozca un poco todo esto, ¿no? Todo lo que le tocó pasar. A la familia, como dije en algún momento también, creo que se lo he dicho todo personalmente, pero siempre es lindo volver a agradecerle, porque estuvieron desde un principio y siguen estando y van a seguir estando, porque bueno, nosotros tenemos que seguir con un par de cosas todavía, como por su propio tratamiento, así un par de viajes, pero ellos están siempre. Y después a todos los que nos han escrito, por ahí no hemos podido responder, a los que compartieron nuestro video, todos los que han compartido nuestra alegría también. ¿Cómo solventaron los gastos? Y ahora tienen un nuevo viaje ustedes. Sí, bueno,
La familia hizo muchas tómbolas, hizo venta de empanadas, hizo bingo, así que con eso solventamos gastos. Así que bueno, de esa manera los gastos se pudieron solventar. Aún quedan, debemos plata por todos lados, pero vamos bien. Así que bueno, y en realidad lo que nos queda también son los viajes. Nosotros de acá a 30, 40 días tenemos que volver a un control. Después en enero tenemos que volver a otro control, que ahí ya son capaz que 1 semana, 2 semanas estar en Buenos Aires. Así cada 6 meses por un tiempo, porque también tenemos que viajar por el tema de la prótesis. O sea, son varios viajes que en este momento no lo estamos pensando, pero sí, vamos a estar viajando constantemente a Buenos Aires hasta que le den un alta definitivo. Rolo, y si alguien que escuche la nota quiere colaborar, ¿tienen algún alias o alguna cuenta para colaborar? Sí, nosotros tenemos la cuenta que es Nathan3107. Bueno, repito otra vez, gracias chicos por el tiempo, por haberse tomado el tiempo. Yo sé que vienen cansados y bueno, les deseo lo mejor y que sigan con esa fortaleza y que tengan tiempo de disfrutar con la familia. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Cusamen con Nathan. Mirá qué bonito. Él pintó de amarillo Cusamen, les cuento. Él es un milagro de Dios.